es superior a los 500.000 millones de euros que estaba esperado por el mercado. Finalmente, el índice Lima 25 de la bolsa peruana cerró al alza por las mayores expectativas de la fase 2 de la reactivación económica, que más adelante explicará a detalle a Américo, y el soporte brindado por una mayor cotización del cobre. Siguiente lámina, por favor. Por el lado de los indicadores económicos, resaltamos datos positivos de la actividad industrial y de servicios de China durante el mes de mayo, publicados por Caixin, que son el PMI manufacturero y de servicios, y que fueron mejores que lo esperado por el mercado. En Europa y Estados Unidos, estos mismos indicadores publicados por Markit y el ISM aún permanecieron en territorio de contracción, es decir, por debajo de 50 puntos en el mes de mayo, aunque en Estados Unidos estos indicadores fueron mejores que lo esperado por el mercado. Finalmente, las expectativas se vieron impulsadas por los datos de desempleo y las nóminas no agrícolas en Estados Unidos durante el mes de mayo, que fueron sorpresivamente mejores que lo esperado, los que reflejarían una gradual pero limitada reanudación en la actividad económica en Estados Unidos. Siguiente lámina, por favor. Y en cuanto a los metales, los precios del oro a 3 meses cayeron 3.9% por debajo de los $1.700. Esto debido al mayor apetito por activos riesgosos y el optimismo en torno a la recuperación y los datos de empleo de Estados Unidos. No obstante, el oro encontró algo de soporte en el mayor estímulo monetario del Banco Central Europeo, que hemos mencionado, y las tensiones de Estados Unidos y China relacionadas esta vez a la aviación comercial. Finalmente, los precios del cobre a 3 meses subieron 5.28% respecto al cierre de la semana anterior, y estos fueron impulsados por los datos positivos en la actividad industrial y de servicios de China. Eso sería todo por mi parte, Daniel. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, de hecho ha sido una semana muy positiva, que se ha reflejado también en los metales de base y bueno, que también ha terminado impulsando a nuestra bolsa local, ¿no? No obstante, de hecho, sí se puede decir que nuestro índice todavía está un poco retrasado, está que cae en general un 16% en el año, mientras que, por ejemplo, el S&P 500 está básicamente plano ya en el año, mientras que el Nasdaq ha tocado nuevamente máximos históricos, ¿no? Entonces hay esa divergencia todavía entre el mercado americano principalmente y los mercados emergentes, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que ya tocaremos a profundidad también durante nuestro próximo seminario. Ahora lo que continúa es tocar la parte local, donde nuevamente hay unas novedades bastante interesantes respecto a la reactivación económica, respecto a la evolución todavía del COVID y de la rebaja en la calificación crediticia que hizo Fitch al Perú en la moneda local, ¿no? Pero sobre esto va a explicar con mucho mayor detalle, lo va a explicar Américo. Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo transcurrido durante la semana. Hola Daniel, gracias. Hola a todos. Muy bien, voy a arrancar un poco con lo que es el entorno local. En esta oportunidad, durante la semana pasó que Fitch Rating rebajó la calificación de incumplimiento del emisor de la deuda peruana a largo plazo en moneda local a BBB más desde A menos. Esta rebaja estuvo en función a que se espera un ratio de deuda sobre el PBI de 31.9%, de acuerdo a la calificadora, en el 2020. Además, se espera que se agoten los fondos de estabilización fiscal y otros saldos de tesorería líquidos en 2020, por lo que ante un shock futuro negativo, el Perú ya no contaría con la misma espalda fiscal que ahora cuenta, ¿no? Es básicamente viendo este escenario que Fitch realiza este downgrade. Por otra parte, durante la semana se dio la aprobación de la fase 2 de la reapertura económica. En esta fase ya no se tendrá que esperar la aprobación de los planes para prevenir y controlar el COVID-19. Bastará con el registro de los planes para que puedan reiniciar operaciones. Como se ha estado viendo anteriormente, básicamente los procesos, el cumplimiento de los protocolos, la petición de la aprobación y demás, entorpecía un poco lo planeado por el MEF. Es así que se elaboraron un nuevo plan, una nueva estrategia para que, digamos, se pueda cumplir la meta, ¿no? Con lo que, de acuerdo a la ministra de Economía, se alcanzaría el 83% de la capacidad productiva del país al término de esta etapa. Ya entrando un poco en el plano del COVID, al 4 de mayo, el número de contagiados alcanza los 187.400,
Si bien el número de contagiados en promedio desde el 29 de mayo al 4 de junio solo subió alrededor del 7%, esto se debe a que el número de pruebas cayó en 10%, como se puede ver en el gráfico de la derecha. Hubo una caída muy importante del número de pruebas. Por otro lado, 1 de cada 5 testeados dio positivos. En este caso, este número es mucho mayor, en alrededor 0.3 puntos porcentuales más o menos, respecto a las 2 semanas previas. Con esto podemos ver que la meseta aún no queda clara, ¿no? Otro punto a destacar sería que al 31 de mayo, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, la tasa de contagio se encuentra en 1.4. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor, para entrar un poco más a detalle sobre el COVID? Muy bien. Ahí el MEF realiza una estimación al 31 de mayo, un poco en las regiones. En promedio se ve que en todos los espacios estamos por encima del 1, ¿no? Básicamente, destacando un poco Ica, Ancash, La Libertad, ¿no? En el gráfico de la derecha se puede observar un poco la relación o un poco cómo se comporta el PBI en la medida que, digamos, de alguna manera se produce electricidad. Es básicamente una variable proxy de cómo le iría al PBI, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve que hay un seguimiento muy relativamente ajustado entre la producción de electricidad y el PBI. En este caso, podríamos ver que el piso se estaría encontrando en abril y luego se iría recuperando, ¿no? Con estas medidas de reapertura económica. Daniel, para pasar a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, un poco como para terminar, ya vamos a entrar a los datos macroeconómicos. Tenemos que en el primer gráfico de la izquierda superior, la balanza comercial en abril alcanzó un déficit de 663 millones de dólares. En marzo fue de 252 millones de dólares, pero luego de una revisión alcanzó los 62 millones en positivo. Este déficit básicamente estuvo explicado por el retroceso de las exportaciones en 56.3%, mientras que las importaciones cayeron en menor medida, serían 33.4%. Dentro de las exportaciones destacó la caída de las exportaciones de cobre en 60.9% y oro en 49.6%. En tanto, en el gráfico de la derecha superior, en mayo el IPC de Lima se incrementó en 0.2%, 1.78% interanual, por debajo del promedio del rango meta, que viene a ser el 2%, considerando básicamente un aumento significativo de las brechas de capacidad de producción y una demanda agregada deprimida, ¿no? Por estas medidas de aislamiento. Por otro lado, la inflación sin incluir alimentos y energía creció en 1.86% interanual. Esto ya es un indicador un poco más estable, ¿no? Además, las expectativas de la economía a 3 y 12 meses que se pueden ver en la parte inferior izquierda se han recuperado en mayo tras los anuncios de reapertura de la actividad económica, alcanzando niveles de 14.33 en el de 3 meses, el previo fue 9.13 y 38.7 en el de 12 meses, el previo fue 30.4. Finalmente, las expectativas de inflación a 12 meses pasaron de 1.51 en abril a 1.52% en mayo. Esto es básicamente una medida que ayuda al tema de la política monetaria, ¿no? Pero como vemos en este caso ya estamos en pisos y eso le da de alguna manera tranquilidad al Banco Central, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias a todos por su atención. Yo me quedo por aquí. Perfecto, gracias Américo. Entonces, luego de ya tener el panorama local, vamos a pasar con las noticias corporativas. En realidad, como les he comentado anteriormente, ya hemos pasado la parte de presentación de resultados. En esta semana han salido, bueno, básicamente 3 informes de clasificación de riesgo, 2 a nivel local, o sea, de clasificadoras locales, que son Clases Asociados y PCR, respecto a Luz del Sur y Volcan respectivamente, donde, bueno, en el caso de Luz del Sur le han mantenido la clasificación y también la perspectiva estable, mientras que en Volcan han rebajado la perspectiva a negativa, ¿no? Básicamente por todo el ambiente que rodea el precio del zinc y que probablemente todavía haga que esta cotización se mantenga deprimida, ¿no? De este metal base. Y ello obviamente termina impactando a Volcan, donde su principal producto de comercialización es el concentrado de zinc, ¿no? Entonces por ello es que han básicamente modificado su perspectiva. No obstante, mantienen la clasificación. Y lo otro que destacamos es la rebaja en la calificación de riesgo que sí ha tenido Pacasmayo por parte de Moody's. Y esto en realidad lo va a comentar con mayor detalle Pablo en algunos minutos.
no voy a detenerme mucho tiempo allí, porque luego lo vamos a comentar. Y finalmente, la otra noticia respecto a Minera IRL, esta es una empresa, bueno, probablemente poco seguida, pero por ejemplo la comentamos en el seminario anterior, y también, bueno, lo hemos comentado para los que son miembros del club de inversión, donde, bueno, la compañía, como los que la conocen, está en medio de una negociación con Confide, ¿no? Respecto al préstamo para poder financiar su proyecto por la CHEA que está ubicado en Puno. Aparentemente habían novedades el viernes, se suspendió la negociación, no obstante al final la empresa comunicó de que no había nada nuevo por el momento. No obstante, en el mercado canadiense sí terminó abriendo con una alza de un 30% más o menos, ¿no? Básicamente por el rumor que estaba surgiendo, ¿no? No obstante, ellos han comunicado de que no hay nada nuevo que informar al mercado. Así que solamente hay que estar atentos allí a alguna noticia respecto a esta negociación. Entonces, lo siguiente es mostrarles la evolución del top 5 durante la semana. Como ustedes han visto al inicio con José Carlos, cómo habían subido los mercados. El nuestro no ha sido ajeno a ello. Nuestro índice general en esta semana, en realidad que es la primera semana de junio, está tomando todo el mes de junio, ya viene subiendo más de un 10%, aunque en el año está cayendo todavía un 16%. Y si bien es cierto, en la semana ha subido más de un 10%, hay acciones como Credicorp que han subido más de 20%, y también en retail que ha subido más de un 15%, ¿no? Y por el otro lado hay unas acciones que en realidad han tenido algunos rendimientos negativos, pero en niveles bastante bajos, ¿no? Como un 2% de caída en Engie o de 1.5% en el banco BBVA. Nosotros vamos a comentar ahora el caso de Retail y de Pacasmayo. En realidad, sobre las otras compañías no hay alguna noticia en específico que nos pueda permitir argumentar el movimiento durante la semana. No obstante, sí comentarles muy breve que, bueno, por ejemplo, en el caso de Credicorp, bueno, el banco BCP ya ha sacado un nuevo programa de reprogramación de deuda, probablemente lo han visto entre las noticias. Van a permitir reprogramar deuda para personas naturales hasta 80 meses y para pymes hasta 24, 48 meses con periodo de gracia de unos 4 meses, ¿no? Entonces, el banco está siendo bastante activo en su relación comercial con sus clientes, tanto de personas naturales y de pymes, que les va a permitir, de hecho, reprogramar préstamos para que al final no se termine deteriorando demasiado la cartera de créditos, ¿no? Este es el principal riesgo que lo hemos comentado antes en las empresas financieras. No obstante, igual, por cierto, recuerden que Credicorp es la primera posición del portafolio que nosotros, modelo que presentamos durante los seminarios, pero que va a ser actualizado en el seminario que se realiza el 13 de junio, ¿no? No obstante, como les comenté la semana pasada, también anterior, Credicorp nos gusta por el holding, porque abarca otros negocios que son muy buenos, como la parte de seguros y también la parte de prima FP, ¿no? Entonces, ya luego de haber visto la parte del top 5, vamos a comenzar a discutir sobre las dos compañías que se indicó, que son Retail y Cementos Pacasmayo. Yo les voy a comentar en forma breve sobre Retail. En realidad no hay algo, no hay un hecho de importancia durante la semana, pero salieron un par de noticias, uno en semana económica, otra en gestión. Primero resaltando la parte de supermercados, como de hecho había aumentado los ingresos durante el primer trimestre. No obstante, de hecho se puede esperar unos menores márgenes debido a que esta línea está comercializando básicamente productos de primera necesidad, de la canasta básica, y ahí es donde el margen que obtienen los supermercados es menor, ¿no? En comparación con la parte probablemente de electrodomésticos y otros productos donde puedan conseguir un mayor margen de beneficio, no tanto en la parte de productos básicos. No obstante, en el caso de Retail, ellos destacaban, por ejemplo, de que están viendo un crecimiento muy fuerte en sus formatos de tiendas de descuento, como Más y también Economax, porque estas le están ganando terreno al canal tradicional, que son las bodegas, ¿no? Le están ganando terreno básicamente porque algunas bodegas están cerrando, porque de hecho su cadena logística es mucho más ineficiente y dependen, por ejemplo, bastante de la comercialización de cerveza. Baco decía que el 30% de los ingresos de la bodega viene de cerveza, y como la producción ha estado restringida y solamente han estado ofertando inventario, algunas simplemente no han podido
compensar esa pérdida de ingresos y están cerrando bodegas, ¿no? Y ante ello está dando market share más y Economax, básicamente. Entonces esto es un factor también que nos interesa mucho por esta compañía y el crecimiento potencial que tiene a largo plazo. Y el otro novedoso era que Real Plaza en realidad bueno, tiene una plataforma digital que va a lanzar en agosto, que va a funcionar como un marketplace, que es algo bastante interesante en realidad, que al menos que yo esté al tanto es algo completamente nuevo en nuestro país, que va a permitir básicamente un autoservicio para compras en los centros comerciales. Ahí pueden ver el pequeño resumen. Implica un AutoGo, que sería recoger tus compras en auto, un servicio de shopper que básicamente implicaría de que uno contacte con un comprador especializado a través de un medio digital como WhatsApp, y tú le indicas que quisieras comprar y esa persona te hace la compra y luego tú la recoges, ¿no? Lo cual luego está vinculado ya con el último servicio de Click and Collect, que sería tú haces tu compra digital y vos simplemente vas a ciertos puntos determinados en el centro comercial para recoger tu mercadería, ¿no? Lo que hayas comprado. Entonces son algunos factores clave, nos parecen muy, muy interesantes. Y lo más curioso o lo que más nos llama la atención es que no solamente podrían contar con las marcas que ya forman parte de Real Plaza en sí, ¿no? Que es el centro comercial de retail, sino que podría incorporar otras marcas que incluso hoy no tienen un local en sus centros comerciales. Entonces esto puede terminar impactando en que el posicionamiento de Red Plaza en el mercado incluso aumente mucho más, ¿no? Porque va a ser el primero que implemente esto y va a tener esa ventaja competitiva en comparación con los otros centros comerciales, ¿no? Entonces, por ello, nuevamente, a nosotros nos gusta mucho en retail, también forma parte del portafolio recomendado y creemos que no solamente es una opción, que de hecho ha recuperado ya gran parte de lo perdido en el año, como pueden ver ahí, solamente cae un 1% en lo que va el 2020, no solamente lo vemos como una oportunidad, lo hemos visto como oportunidad de corto plazo por la caída que ha tenido, sino que a largo plazo creemos que va a generar mucho valor para sus accionistas, ¿no? Entonces por eso nos gusta mucho la acción. Luego, entonces eso sería por el lado de retail. Y la siguiente compañía que vamos a comentar es Cementos Pacasmayo, donde aquí nos va a apoyar Pablo, donde nos va a comentar básicamente los argumentos o el sustento bajo el cual Moody's recortó la calificación a la emisión de bonos de Pacasmayo. Así que, hola Pablo, por favor, coméntanos sobre Pacasmayo. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. Como ya se mencionó hace un momento, Moody's redujo la calificación de la primera y segunda emisión del segundo programa de bonos corporativos de Cementos Pacasmayo de un AAA a un AA positivo. Así que vamos a comentar aquí algunos de los principales puntos que llevaron a esa reducción. El primero es que la decisión de bajar la calificación está en base al menor crecimiento esperado en el sector cementero. Esto debido a la paralización por las medidas tomadas por el gobierno, que si bien se destaca el inicio de la primera fase en la reapertura económica, aún es posible cuantificar cuál será el impacto final de esto a la final de la compañía. El segundo punto es la alta relación existente entre el sector construcción y el PBI, donde en esta última se espera que exista una recesión en 2020 con una caída del PBI que superaría el 10%, con lo cual la industria de cemento será una de las más afectadas. Un tercer punto es el nivel de deuda, el cual ha ido aumentando debido a que la compañía fue adquiriendo diversas facilidades crediticias para hacer frente a la paralización, llevando a que su palanca financiera, que es la deuda financiera entre EBITDA, se sitúe en 3.65 en marzo, lo cual no ha incumplido con el ratio de endeudamiento, puesto que este se sitúa en 3.27. Aunque es de destacar en este punto que de superar el límite de 3.5 para el resguardo financiero, esto podría restarle flexibilidad a la compañía para tomar nueva deuda en el futuro. Y ya para ir cerrando con este apartado, se espera que la compañía recupere gradualmente su volumen de ventas debido a su participación en el programa de la reactivación económica, en proyectos como el puerto de Salaberry y la reconstrucción con cambios. Aunque les recordamos, como ya mencionamos en webinars pasados, que Cementos Pacasmayo y en general las cementeras serán las que más tardan en recuperarse, puesto que si bien existen proyectos como los mencionados hace un momento, debemos recordar que los ingresos de la compañía dependen en un 57% del sector informal, de la autoconstrucción, que es lo que al final tomará mucho más normalizarse, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo por mi parte, Daniel. Ok, gracias Pablo. Bien, entonces sí, básicamente el recorte de calificación va por el lado de la expectativa que tiene Moody's respecto al sector cementero en nuestro país, ¿no? De hecho, como lo ha comentado Pablo, nosotros también lo hemos resaltado,
El sector, bueno, el consumo de cemento va mucho por el lado de la autoconstrucción y hay muchas todavía interrogantes respecto a la reactivación de este subsector, ¿no? Más allá de las grandes obras de infraestructura públicas o asociaciones público-privadas que se puedan implementar, esta parte de la autoconstrucción es muy relevante en nuestro mercado y habrá que ver cómo va evolucionando, ¿no? Y finalmente, ya para ir cerrando nuestra presentación, esto es el calendario de la próxima semana. Recuerden que el miércoles hay reunión de la FED. Va a hablar, de hecho, el presidente de este organismo, Jerome Powell. Es probable que esto termine moviendo al mercado. También hay la reunión del Eurogrupo y otros indicadores a nivel macro, sobre todo de Estados Unidos, que siempre van a terminar impactando el movimiento de mercado la próxima semana, ¿no? Para que puedan estar al tanto de ello. Entonces, para finalizar, por favor, recuerden solamente 3 puntos. Recordarles que por correo les enviamos una encuesta para que nos puedan seguir ayudando a mejorar el contenido que vamos compartiendo aquí en los webinars semanales. Por favor, ayúdennos completando esa pequeña encuesta anónima. Lo segundo es invitarlos al masterclass que se va a realizar hoy a las 7 de la noche. La invitación se va a enviar por correo, se va a enviar una hora antes del inicio, para que puedan estar al tanto y puedan conectarse a las 7 p.m. Y en realidad esto es gratuito y donde vamos a presentar un masterclass de 1 hora respecto a cómo construir y algunas consideraciones principales respecto a la construcción de portafolios de inversión. Y lo tercero es recordarles que el próximo sábado 13 a las 7 de la noche se realiza la 4ª edición de nuestro seminario de inversión, en donde, como bueno, ustedes saben, los que han participado antes, donde básicamente presentamos un análisis a nivel macro, local, global y local, y finalmente todo esto lo llevamos a un portafolio modelo donde básicamente en este vamos a actualizar los pesos, ¿no? Y si es que hay alguna adición o si quitamos algún componente del portafolio actual, ¿no? Bajo nuestra perspectiva de mercado y bajo nuestra propia valoración y estimación de beneficios que veamos de acuerdo a cómo ha ido evolucionando toda la pandemia, ¿no? A nivel global y local. Entonces, luego de haberles comentado eso, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Acá me va a ayudar Keren con la estructura de las preguntas para poder ir respondiéndolas. Así que, hola Keren. Hola con todos, buenos días. La primera pregunta es de José Luis. En el caso de Volcan, ¿qué posibilidad ven de que se pueda emitir acciones por reducción de capital en relación a su patrimonio total y diluir el valor para los accionistas minoritarios? ¿Y qué valor objetivo podrían tener a 12 meses? ¿Y qué valor objetivo tendría InRetail igualmente? Ok, gracias, Keren. Sobre el valor objetivo, eso lo vamos a comentar durante el seminario para el retail. Recuerden que el objetivo de este webinar no es dar recomendaciones de compra o venta, así que eso lo vamos a ver durante el seminario. Pero bueno, ya les he comentado que a nosotros nos gusta mucho en retail por lo que he resumido en la parte de la compañía, ¿no? Respecto a su perspectiva de crecimiento a largo plazo. Sobre Volcan, que emita acciones, yo creo que esa es la segunda opción. Yo creo que la primera siempre va a ser que termine vendiendo en un activo no estratégico, tanto la participación que tiene en esta cementera chilena, o en todo caso también su participación en el puerto, ¿no? Aunque esto es menos probable porque aparentemente para ellos es algo estratégico, porque si no lo hubieran vendido antes, ¿no? Entonces yo creo que la primera opción de Volcan es vender algunos de esos activos, y la segunda sí sería una emisión de acciones para levantar capital, donde, bueno, de hecho tendría que acudir Glencore como accionista mayoritario, ¿no? Entonces, sí, pero sí es probable. En los próximos 15 días, la crisis ya ha pasado, ¿y cuál es el target price
sobre BAP. A ver, sobre volatilidad, la crisis ya ha pasado. Bueno, de hecho creo que, bueno, si lo vemos desde el punto de vista económico, recién estamos entrando a la crisis. Pero los mercados han reaccionado de forma distinta y ya están adelantando una recuperación, pero básicamente están viendo los beneficios del año 2021, ¿no? Así que esto lo vamos a comentar nuevamente con mayor detalle durante el seminario, y también por lo del tema de Credit Corp, ¿no? Que lo vamos a ver también allí respecto a nuestro valor objetivo de esta compañía, que sí se encuentra dentro de nuestro portafolio recomendado. La segunda pregunta, la tercera pregunta es de Edie. ¿Cómo ven la bolsa de USA, S&P, y se mantendrá creciendo? Ok, aquí nos va a ayudar José Carlos con la respuesta a esa pregunta. Gracias, Daniel. En general, el mercado, como hemos visto, se muestra optimista. El mercado estadounidense está optimista en cuanto a la bolsa. Y hay que recordar particularmente que la próxima semana también va a hablar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde dará mayores luces sobre la política monetaria de Estados Unidos. También hay que resaltar de que dentro del S&P hay varias empresas que han tenido un desenvolvimiento mejor que el benchmark. Tenemos las tecnológicas, por ejemplo, Amazon, Google, Apple, que han tenido buenos rendimientos por encima del benchmark del S&P 500. Y bueno, para resaltar también y para concluir que en general la bolsa estadounidense se mantiene todavía en el terreno optimista, pero hay que también considerar los riesgos que ha mencionado inclusive el presidente de la Reserva Federal en su último discurso, que son relacionados ya al rebrote, y también otros riesgos latentes como son las tensiones comerciales con China. Gracias. La siguiente pregunta es de Willy. En los últimos días, Pacasmayo ha estado subiendo su cotización. ¿A qué se debería este crecimiento si se está considerando que el panorama no es tan favorable? La segunda pregunta es ¿por qué el estímulo monetario en Europa atenúa la caída del oro? A ver, sobre Pacasmayo, sí, porque he estado subiendo, básicamente he estado subiendo en línea con el mercado, como ustedes han visto en la gráfica, nuestro mercado en esta semana subió más de un 10%, así que es básicamente un rebote en línea con ello. ¿Y por qué? Porque, bueno, básicamente se está esperando de que se reactive toda la parte de inversión a nivel público y privado. No obstante, nuevamente, recuerden que Pacasmayo atiende básicamente solo al norte y oriente del Perú. Estas son justamente las dos regiones donde, bueno, al menos hasta el momento, la pandemia tiene un mayor impacto, ¿no? Así que hay que estar al tanto de ello y ver cómo reacciona la demanda, ¿no? Si bien es cierto la oferta, o sea, por el lado de la producción se va a recuperar, es muy importante ver cómo evoluciona la demanda y si todavía no hay ningún tipo de claridad al respecto, ¿no? Así que es algo que lo estamos siguiendo de cerca. Sobre la pregunta del oro lo va a responder José Carlos. Gracias. Sí, bueno, en general el oro tiene dos principales fundamentos. Uno, que es un activo refugio. Cuando hay mucho riesgo, los inversionistas se van para el oro. Y lo otro también es de que el oro es visto como un activo para coberturar inflación. Ahora, ¿qué pasa con la política monetaria? Cuando un banco central decide aplicar una política monetaria expansiva, es decir, dar mayor liquidez, eso es un antecedente y podría esperarse que en el futuro haya un crecimiento en la inflación. En este caso, el Banco Central Europeo ha lanzado una extensión del estímulo monetario y para brindar mayor liquidez, por lo que los inversionistas esperan de que en el futuro habría un efecto positivo sobre la inflación y por ello estaría sería soporte para el oro, una mayor compra del oro para coberturar inflación. Gracias. La siguiente pregunta es de Aldo. ¿El alza de la bolsa peruana se debe únicamente a expectativas del mercado o cuentan con sustento en los resultados del segundo trimestre?
Ok, Aldo, a ver, sí, básicamente es por expectativas de mercado. Los resultados del segundo trimestre van a ser probablemente peores que los del primero, porque como todos sabemos incluye un mes y medio de cuarentena, desde el primero solamente incluía básicamente 15 días. Entonces, hay que tener algo claro también, y esto creo que lo comentamos en algún webinar anterior, que una empresa, por ejemplo, en un año pierda un 40% de sus beneficios, eso no significa que la compañía valga un 40% menos. ¿Por qué? Porque la compañía vale todos sus flujos futuros descontados al presente. Entonces, porque el primer año yo pierdo un 40%, eso no va a significar de que el valor de la empresa valga un 40% menos. Eso, y por eso es que allí hay ineficiencias que se puedan aprovechar. Y eso es lo que nosotros hemos planteado, por ejemplo, en el seminario anterior, ¿no?, que realizamos en marzo. No obstante, también tampoco creemos de que sea muy sensato creer de que la pandemia que está ocurriendo hoy no va a tener ningún tipo de impacto en el mercado, en los beneficios, y por tanto las empresas deben volver a valoraciones anteriores al efecto de la pandemia, ¿no? Eso tampoco tendría mucho sentido. No obstante, esto no está ocurriendo en nuestro mercado, ¿no? Esto podríamos argumentar en el mercado americano y a ciertas compañías, sobre todo tecnológicas, pero no en nuestro mercado, porque en nuestra bolsa, nuevamente recuerden, el índice está cayendo más del 16% todavía, y hay empresas que todavía siguen un 30-40% abajo. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. En realidad, en nuestro mercado sí se puede argumentar que todavía está rezagado y todavía se puede encontrar valor en algunas empresas. Gracias. La siguiente pregunta es de Pablo. Alicor solía repartir dividendos en efectivo. Para este año, ¿cuál es la perspectiva? Sobre Alicorp, en realidad sí, normalmente reparte dividendos en efectivo, pero no es del todo recurrente. Y de hecho la compañía está yendo muy bien en sus resultados por la parte de consumo masivo Perú, y lo que le está arrastrando un poco a la baja es la parte internacional. Entonces, tiene exposición a Argentina, Brasil, y también tiene cierta exposición a Ecuador por el lado del segmento de acuicultura. Entonces, y también tiene una pequeña parte de molienda en la parte de Bolivia, ¿no?, que no está yendo tampoco del todo bien. Entonces, la parte de consumo masivo Perú nos gusta mucho, va muy bien, el segmento con mayor margen, y arrastra un poco los resultados la parte internacional y la parte de molienda, ¿no? Hay que ver, hay que seguir de cerca sobre todo la parte de apicultura, cómo evoluciona. Ellos decían de que la demanda por salmón y camarón se iba a recuperar, porque, bueno, la parte de camarón por China, la parte de salmón por Europa, básicamente, ellos decían que se iba a recuperar para el segundo trimestre, para esta segunda parte del año, pero hay que seguir de cerca de ello para ver cómo termina impactando a sus beneficios, ¿no? Pero en este caso no está dentro de la cartera porque nos incomoda un poquito la posición elevada que tiene en deuda y que tiene exposición a otras monedas que puede terminar ahí mermando el beneficio que genera la compañía. Gracias. La siguiente pregunta es de Eder. ¿Se sabe cuántos inversores aproximadamente hay en la Bolsa de Valores de Lima? ¿Y las operaciones en corto o largo plazo se realizan a tiempo o demoran por no tener muchos inversores? ¿Y la Bolsa de Valores de Lima es para largo plazo? Ok, ¿cuántos inversores hay? Ese dato no recuerdo si lo da la propia bolsa. Si es que demoran, bueno, eso depende de cada acción. Hay acciones que son bastante líquidas, bueno, entre comillas, si las comparamos con otros mercados, pero que no te van a demorar ni minutos en pasar, van a pasar muy rápido. Sobre todo como les digo, las líquidas como Volcan, Ferricor y en retail, ¿no? Pero hay otras que sí, que probablemente tu orden va a demorar mucho tiempo en pasar, porque cotizan una vez al día, o una vez a la semana, o incluso una vez al mes, ya en casos más extremos, ¿no? Y sí creemos de que la BBL es especialmente para mediano o largo plazo, y sobre todo a los precios que hemos visto, ¿no? Para la persona que ha comprado Credicor a $130, en realidad esa acción a $130 deberías mantenerla probablemente por muchos años, porque ese precio es poco probable que la vuelvas a ver, siempre y cuando no haya un rebrote y se agrave la crisis, ¿no? Pero es un precio excelente.
y que si la mantienes en el largo plazo solamente por un tema de dividendos, casi convencido de que te va a dar un rendimiento espectacular, ¿no? Así que bueno, sí, recetamos sobre todo la inversión a mediano a largo plazo. Gracias. La siguiente pregunta es de Carlos. Según los últimos reportes en USA, muchas de las personas sin experiencia han entrado a operar en la bolsa debido a la caída de los precios. ¿Creen que este efecto de aumento de demanda haya influenciado para que el indicador S&P se haya recuperado? ¿Es un escenario de riesgo para que vuelva a caer la bolsa? Ya, aquí otra vez nos va a ayudar José Carlos respecto a la pregunta del S&P. Gracias. Efectivamente hemos visto que el S&P en las últimas semanas se ha venido recuperando. Ya para ahondar un poco más en ese indicador, como mencioné anteriormente, dentro del S&P hay varios tipos de empresas, hay varios sectores. Tecnológicas han sido las principales que han subido. Algunas empresas como por ejemplo aviación, se han visto muy perjudicadas en las primeras semanas y han mostrado cierta recuperación, pero efectivamente aún los riesgos son latentes. El principal riesgo que hemos mencionado es el rebrote. Las tensiones también son otro de los riesgos entre Estados Unidos y China. Y sí, efectivamente, todavía el panorama es un tanto incierto, pero habría que mostrar un tanto de cautela en ese aspecto. Gracias. La siguiente pregunta es de Laime de la Cruz, con respecto a las perspectivas de UNACEM a corto plazo y sus estados financieros. En UNACEM, bueno, lo comentamos la semana anterior, ¿no? Respecto a sus resultados y respecto al conference call que realizó la compañía, donde destacaban cómo estaba evolucionando sobre todo la parte de Estados Unidos, que estaba yendo bastante bien, ¿no? Donde está Drake en la zona, en Arizona, en Estados Unidos. Y en Perú, ellos también resaltaban de que no tenían claro cómo iba a regresar la demanda, sobre todo por el lado de la autoconstrucción. Así que igual, en el caso de Pacasmayo, hay todavía una duda respecto a cómo realmente evoluciona la demanda a nivel local respecto a la autoconstrucción. Y ello puede dar cierta volatilidad en el precio de la acción, ¿no? Entonces, por ello, y además, sumando, no sé, es una compañía que está bastante endeudada, en realidad, no sería raro de que, como ha ocurrido con Pacasmayo, haya una rebaja en calificación de riesgo también para Almacén. Es por ello que no está en el portafolio. Básicamente, lo reitero, nosotros evitamos acciones que estén muy apalancadas, que tengan mucha deuda en balance y que a la vez tengan elevado apalancamiento operativo, ¿no? Que sean muy intensivas en capital y que tengan una fuerte proporción de costos y gastos fijos en su estructura. Gracias. La siguiente pregunta es de Gary. ¿Creen que el precio del zinc rebote a la velocidad del precio del cobre? Ok, con esta pregunta ya culminamos, me parece. Sí, en realidad respecto al zinc y el cobre hay dos factores que los diferencian y son básicamente los costos de tratamiento y esto es lo que termina impactando en las mineras, ¿no? Hay una diferencia muy marcada entre el zinc y el cobre. En el caso del zinc hay bastante concentrado y por ello los TCs, que son los costos, el cargo por tratamiento, estaban altísimos, estaban como en $300 por tonelada y está mermando en los márgenes de las mineras que venden concentrado en las refinerías. En el caso del cobre estaba muy bajo, no estaba alrededor de $60 por tonelada, si mal no recuerdo. Entonces, hay que tener muy claro esta diferencia entre el mercado de concentrados y el mercado de finos y cómo eso termina impactando en lo que nos importa a nosotros bajo el análisis, que es la generación de beneficio de las mineras, tanto polimetálicas o de las que son completamente de cobre, ¿no? Entonces, por ese lado, nos gusta más el cobre, porque también está mucho más involucrado en la recuperación en sí del mundo, de la inversión en infraestructura alrededor del mundo, y no tanto el zinc, que está básicamente, como ustedes saben,
básicamente la mitad del zinc se destina a la galvanización del acero, entonces está muy vinculado solamente a construcción, mientras que el cobre está involucrado no solamente a nivel de construcción, distintos temas de infraestructura, está involucrado en cableado, conexión de electricidad a nivel público, está involucrado en las nuevas tecnologías, tanto a nivel de autos eléctricos, de energías renovables. Entonces, como que tiene un mercado mucho más amplio para poder crecer en el largo plazo. Entonces, con ello culminamos la parte de preguntas. Muchas gracias por sus consultas y por su asistencia. Nuevamente les reitero la invitación para el masterclass de hoy, que se realiza a las 7, y las vamos a enviar por correo. Siempre los que están, fueron parte de esta lista de envío, este formulario que ustedes han llenado, los que llenan ese formulario, les llega el correo una hora antes de que se realice el masterclass, ¿no? Y finalmente el próximo 13 de junio, recuerden que a las 7 se realiza nuestro seminario de inversión. Entonces con ello culminamos el webinar de hoy. Muchas gracias por su participación. Espero que se encuentren bien, al igual que sus familias, y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.